Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Creo que va a ser un video bastante corto. Lo que tengo ganas de hacer es intentar darle arranque al motor del karting. Así que ya tengo por aquí lo que es toda la instalación eléctrica. Como pueden ver, la desmenucé toda, o sea, le saqué todos los forritos y bueno, estuve desarmando y analizando un poco qué era cada uno de los terminales, porque como les dije, no tengo mucha idea sobre el tema de las motos. Así que, ¿qué es lo que estuve haciendo? Estuve desmantelando por completo la moto de mi novia para poder entender más o menos qué onda. Desarmé la moto de ella porque bueno, esta tiene la instalación eléctrica más moderna, no como la Beta, la mía, que es un poquito más vieja. Esta tiene prácticamente lo mismo que todo este cableado, así que utilicé esto para guiarme a dónde llega cada uno, qué va cada cosa. Los colores, los cables, algunos varían, pero más o menos ya le saqué la ficha, así que ya tengo todos los elementos. Acabo de volver de comprar lo necesario para poder encender el motor. ¿Qué tenemos aquí? Este va a ser el botón de ignición. Compré también el relé de arranque o chicharrita, no sé cómo se llama. Compré también la llave de contacto, ¿sí? Aquí está el tamborcito con su llave. Esto me va a servir para darle contacto. Sí, ya sé que puedo utilizar elementos genéricos y todo eso, pero como les dije, esto no va a ser un karting, va a ser el karting y tengo ganas de hacerle cosas copadas, por eso es que compré todo así. Bueno, luego tenemos esto, si no me equivoco, esto es el regulador de voltaje. Exactamente, este es el regulador. Vamos a instalar esto también. Por aquí está el CDI de 5 pines. Este es de 5 pines para esta instalación, para mi motor. Por último, esto sí, este es la bobina de alta, ¿no? El que le da la orden a la bujía para que salte la chispa. Compramos aceite para el motor, compramos ya la batería y bueno, acá está el resto de las cosas, ¿no? Esto es cable acelerador, lo vamos a estar adaptando con este cable genérico y el forro de un cable de embrague. Todavía no sé cómo va a ir eso en el chasis, solo lo compré por si es que necesito hacer actuar el carburador. Tenemos el tanque de combustible, vamos a hacer ya la conexión del tanque, ¿sí? Tenemos aquí la manguerita, filtro de combustible, aquí está el carburador, filtro de aire y bueno, el codito para el carburador. Acá están las puntas para acoplarlo al motor. Y bueno, este es el tablero que vamos a estar instalándole al karting. Es el mismo tablero que el de la Beta, compré este porque me encanta, me gusta mucho. Bueno, ya está todo desmenuzado también porque lo estuve analizando. Acuérdense que los conectores de este no van para nada con los conectores que trae esta instalación eléctrica, así que ya los anoté todo para saber dónde va a ir cada cosa. Así que bueno, como les dije, video solamente medio cortito. Voy a conectar todo en su lugar. Más o menos le voy a explicar solamente de dónde va cada cosa. Acá ya tengo el motor. También conseguí este retazo de caño de escape porque no quiero que los gases de escape salgan ahí nomás al lado del block. Así que bueno, no va a suprimir para nada el sonido porque es solo la salida, pero la idea es que bueno, expulse por aquí los gases y no muy cerca del block. Voy a ver de preparar las cosas acá en el piso, supongo, o en la mesa si me queda bien, y vamos a intentar darle arranque al motor. nigga for the shit that he pull. But is it strange as the change some niggas go through when they lock down? They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up
to check it on them. Things happen, so I really wasn't wrecking on them. Got them up out of there, sent them down a little further. Ain't heard from them in 2 months. Murder, murder. Cause on the next flight, thinking I might have to steal some. This shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet. Muy bien, ya tengo todo conectado, listo para intentar darle marcha al motor. Bueno, lo único que sí es que me olvidé de comprar nafta, así que vamos a estar utilizando el tanque de combustible de la moto de mi novia, así que ya le saqué la manguerita y le conecté al carburador. Voy a explicarle nomás más o menos cómo es el tema de la conexión, ¿sí? Tenemos la batería, tenemos negativo que va al motor. Y bueno, en todo el cableado están los cables verdes que están todos puenteados, que tienen su masa, o sea, van todos al mismo borne que es negativo, terminan en negativo. Y luego tenemos el positivo de batería. El positivo de batería pasa por un fusible y ese va directamente a alimentar este conector. El cable rojo aquí es el positivo, entra la llave de contacto. Cuando yo coloco esto en posición de contacto, la corriente puede circular, ¿sí? Y sale aquí en el cable negro. Este cable negro va a ser el positivo de contacto aquí en todo el ramal, es el cable negro positivo de contacto. Y a este conector le llega entonces también un cable negro que es positivo de contacto. Ese cable negro es el que entra aquí en el pulsador de ignición. Cuando yo pulso esto, la corriente retorna por este otro cable y sale en este amarillo y naranja, que es quien se encarga de activar el relé aquí. Cuando el relé cierra sus contactos, hace puente entre estos dos cables rojos, en donde uno viene directo de la batería y el otro se encarga de alimentar el burro de arranque, haciendo que el motor empiece a girar. Una vez que empieza a girar, bueno, empieza a generar aquí el sistema de encendido. Aquí tiene su correspondiente conector, de los cuales algunos cables se derivan, ¿no es cierto?, al regulador de voltaje y otros al CDI. Y bueno, este también es encargado de alimentar a la bobina, diciéndole cada vez que tiene que tirar el chispazo. Aquí viene el cable, esto es el negativo. Y bueno, por aquí sale el cable que va directamente a la bujía. Así que bueno, esto ya está todo. Voy a intentar darle arranque, lo voy a hacer en vivo. Vamos a ver cuánto tarda, porque bueno, por supuesto se tiene que llenar bien la cuba del carburador. Aparte, no sé cómo carburarlo, o sea, tengo que ver en qué posición le pongo el tornillo para que no se ahogue y todo eso. Y bueno, vamos a intentar. Este es mi tornillo de baja. Completamente apretado. A ver, en este cuánto tiene. Bueno, este no tiene bomba de pique, así que se llena. Podríamos tirar un poco de nafta por aquí.
propone. Contacto inicial. Al toque. Fue re fácil, arrancó rapidísimo, gente, así que bueno, ya está, ya sé que funciona. Le voy a dar arranque una vez más, pero antes, bueno, le voy a conectar el tablero nomás para probar ahí que anden un poco las luces, qué sé yo, no sé. ¿Otro? No puedo mantener. ¿Se mueve? Sí. Primera. Sí, apagaste. Sí, primero. La otra. No entró. Ahí. ¿Qué tal, cuarta? Tercera. No entró. ¿Cuarta? Ahí. Neutro. Primera. No entró. Ahí. Bueno, este no es un banco de pruebas ideal porque se me mueve todo el motor, no puedo ni siquiera meterle los cambios, nada. Pero bueno, ya está funcionando, así que bueno, ahora resta ver de cómo lo voy a ubicar en el chasis del karting y bueno, por supuesto modificar un poco el cableado. O sea, funciona todo, pero voy a tener que hacer algunos cables, seguramente voy a tener que extenderlos, otros cortarlos, pero ya está todo funcionando. Así que muy bien, ya está, ya sabemos que funciona el motor. Estoy recontra emocionado, ahora estoy más manija todavía. Pero bueno, dio algunas vueltas nomás, como les dije, es bastante incómodo para hacerlo girar acá, se sacude todo. Aparte que estoy con la manguerita acá del tanque de combustible de la moto, que se estira cada vez que se mueve el motor, así que voy a volver a armar la moto de mi novia. Total, ya tengo todo aquí. Nada más quería mostrarle eso, la prueba del arranque del motor. Por suerte salió todo bien, así que espero que les haya gustado este video, cortito nomás. Déjenme un like, suscríbanse a mi canal si aún no se suscriben y ya saben todo eso. Nos vemos la próxima, gente. Chau chau.